Amigos del CAIC, bueno, el día de hoy vamos a ver metaanálisis, ¿no? Y entonces queremos hacer un metaanálisis donde vamos a analizar el metaanálisis de la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces esa es la intención, es la intención para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces habíamos encontrado que había dos artículos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces ya lo habíamos dividido. Solamente que antes de que empezáramos eso, me gustaría dar un pequeño enfoque de qué son los metaanálisis. Andy, ¿qué son los metaanálisis? ¿Qué entiendes tú por un metaanálisis? Es un estudio que analiza, bueno, todos los estudios que existen en relación al tema que estamos queriendo ver, que cumplen con los criterios pues con unos ciertos criterios que los consideremos válidos para incluirlos en el análisis y poder comparar un estudio contra otro, ¿no? Ok, ¿qué te parece esta definición que escribimos para la revista? ¿Quién sabe quién escribió este artículo? Pero, ¿qué te parece esta definición? Javier, ¿podrías leer esta definición que pusimos a ver qué te parece? Dice, las revisiones sistemáticas son estudios que intentan contestar una pregunta clínica por medio del uso de artículos originales. Los metaanálisis son el análisis matemático de las revisiones sistemáticas. Ok, Estos entonces, hasta ahí. El primer punto es que una revisión sistemática responde a una pregunta de investigación. Y entonces, ¿cómo responde a la pregunta de investigación? Lo responde mediante la búsqueda de artículos científicos que tengan las mismas características, que es estado basal, que es la palabra pico, que son los pacientes, la I de intervención, la C de comparador y el O de desenlace, ¿no? Y la diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿cuál es, estimadísima Aurea? ¿Cuál es la diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis? El análisis matemático que decía ahí, ¿no? Sí, ¿podrías leerlo? O sea, Sí, ¿cómo es el análisis matemático? los metaanálisis son el análisis matemático de las revisiones sistemáticas. A ver, tradúcelo en español. Yo creo que en los metaanálisis hacemos uso de los modelos matemáticos para saber si tiene o no tiene impacto científico o no. Claro, claro, como que nos permitiría dar un poquito entonces, más de consistencia en los resultados. Los metaanálisis en realidad lo que están haciendo es sumar efectos para incrementar el poder estadístico de las publicaciones. Es decir, si hay algunas publicaciones como las que vamos a buscar hoy, que tienen poquitos pacientes y yo hago la revisión sistemática, entonces puedo hacer que tengan muchos más pacientes, ¿no? Entonces, entonces una revisión sistemática se basa en la palabra pico. La palabra pico ya la hemos visto hasta el cansancio, ¿no? La palabra pico, ¿cuál sería? Por ejemplo, la palabra pico del proyecto que estamos teniendo nosotros ahorita en mente. Pues, en la P serían los pacientes con signos y síntomas de COVID, ¿no? Ok. Sospechosos, ¿no? O quizás pudieran ser ya pacientes con Bueno, COVID-19 sí, confirmados. pacientes ya diagnosticados. Prueba molecular a lo mejor. Ok, ¿sí? Y entonces, la I de intervención, ¿cuál sería? La hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Andy, ¿cuál podría ser otra I? Combinada con citromicina, Muy bien, Andy, ¿y cuál podría ser otra I? sin medicamento. Esa sería la O. Esa sería C, No, el no. comparador. El no tener medicamento contra los dos medicamentos o incluso contra la amoxicilina, ¿no? Entonces, ¿y cuál podrían ser los resultados? ¿Qué La resultados se les antoja? Comparar si hay una mejoría en aquellos que se les da medicamento con los que no se les da nada. Mejoría clínica está muy padre, esa es una buena opción. ¿Sí? Andy, ¿cuál podría ser otra opción? mortalidad. Claro, ¿no? O sea, yo le doy el medicamento para que se mueran menos. Y entonces, ahora, ya tenemos estos desenlaces, pero podría ser que tengamos desenlaces que se llaman intermedios, ¿no? Esos desenlaces intermedios, déjeme intentar buscarlos, creo que estaba por aquí, creo que lo tenía por aquí.
¿Han oído hablar de los desenlaces intermedios? Sí. ¿Qué es un desenlace intermedio? Podríamos hablar de la evolución del paciente antes de decidir si se recuperó o se murió, ¿no? Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de tiempo de uso de ventilador, no sé, o días de, no sé, parámetros del ventilador o el requerimiento de oxígeno, ¿no? Ok, los desenlaces intermedios tienen que ver con algo que puede ser que el paciente se vea beneficiado por ello. Por ejemplo, un desenlace intermedio tradicional, déjeme encontrarlo, desenlaces intermedios en internet, podría ser que un desenlace intermedio podría ser. Ay, espérame, es que está viniendo alguien a la clase. Pero bueno, un desenlace intermedio pudiera ser que para fractura yo tenga yo mida densidad mineral ósea y digo que aquellos pacientes que se están mejorando de la densidad mineral ósea no se van a fracturar. Aquí, ¿cuál podría ser un desenlace intermedio? Menor tiempo de estancia, a lo mejor en terapia intensiva. Es un desenlace intermedio, ok. ¿Cuál otro podría ser? La ventilación mecánica que me enseñó Andy. Ventilación mecánica, bien. Ajá. ¿Qué otro? Requerimiento de oxígeno. Cargas virales disminuidas. Cargas virales disminuidas, está buenísimo esa. Esa es, yo creo que uno de los desenlaces intermedios que más se han estudiado en esta madrinola. Ay. Creo que también cuenta de linfocitos, ¿no? Cuenta de linfocitos. Y entonces eso indicaría que efectivamente, ¿se abandonaron? Sí. Perdónenme, ¿eh? Estoy aquí tonteando. Discúlpenme. Discúlpenme, amigos. Ay, ¿dónde está la valoración? Analizar. Aquí está. Aquí está. Bueno, entonces todos esos desenlaces puede ser que sí indiquen que el paciente vaya mejor, pero que no necesariamente implique que un paciente que tenga menor carga viral vaya a sobrevivir más. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué no? Jaime, estás por aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué un paciente que empiece a disminuir su carga viral no necesariamente le va a ir mejor? Porque depende de muchos otros factores también. Ejemplo. La presencia de comorbilidades. Bien. Andy. Hipoxemia. Hipoxemia. Javier. Estado inmunológico. El estado inmunológico. Y yo les diría que para COVID-19 está la tormenta de citocinas, ¿no? Entonces, la tormenta de citocinas también te puede llevar a esta circunstancia en donde no necesariamente el hecho de que yo tenga una carga viral menor me va a conducir a que esto pase. ¿Ok? Entonces, lo que hay que intentar buscar, ¿cómo estás, Jaime? Qué gusto verte. Qué gusto verte. Bueno. Y entonces, una de las condiciones que tienen las revisiones sistemáticas es que intenten buscar los desenlaces que tengan que ver con desenlaces clínicos, ¿no? Y entonces, lo que ocupan los metaanálisis a manera de comunicación son estos que están aquí, que le llamamos forest plots. ¿Comprenden bien lo que es un forest plot? ¿O cuáles son las partes de un forest plot? Más o menos, dice Javier. Andy. Más o menos. Más o menos, ok. Vamos a ver este primer forest plot para hacerle un examen a Andy para ver si ese más o menos qué significa, ¿no? Entonces, esta es un gráfico que proviene de la comparación de dos tratamientos, que sería, vamos a llamarlo un tratamiento A, comparado contra un tratamiento B. Lo que puede hacer las revisiones sistemáticas y los metaanálisis en específico es buscar la diferencia de medias. La diferencia de medias que puede ser obtenida con la T de Student. ¿Se acuerdan de la T de Student, no? Entonces, en este caso, el tratamiento A tenía 20 pacientes y el tratamiento B tenía 20 pacientes. La media de peso al final del tratamiento fue de 34.2 kilos, mientras que la media del otro grupo fue de 32.8. ¿A qué grupo le fue mejor?
estimado Jaime? Mm, La media de un grupo querían bajarlos de peso, los pusieron a Ajá. hacer ejercicio y uno terminó con 34 kilos después del confinamiento y el otro terminó con 32.8. ¿A qué grupo le fue mejor? Al de 32 Al de 32.8, ¿ok? Sí. Y entonces, si le hacemos una TED Student, ¿sí? Lo primero que leemos aquí la TED Student es la prueba de Levine, ¿se acuerdan? Ujú. Para ver si las varianzas son iguales o son distintas. En este caso, Javier, ¿las varianzas son iguales o son distintas? Son iguales, ¿no? Son iguales. ¿Por qué? Porque la significancia salió mayor a 0.05. Porque la P es no significativa y es de esta prueba de Levine, que es de 118. Entonces, vamos a ocupar el renglón de la parte de arriba. ¿Ok? Y entonces, con estas varianzas iguales, es decir, son homogéneos, entonces vemos que la diferencia de medias es de 1.35. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? Ujú. Ujú. ¿Qué significa 1.35? ¿De dónde salió ese 1.35? Andy, Del índice de masa corporal, de la media de índice masa corporal de los pacientes del tratamiento A contra los del tratamiento B. de la resta de esos, es decir, Ajá, 34.2 menos menos 32.8, 32.8 es igual a 1.35. 1.35. Y aquí está el intervalo de confianza de la diferencia de esa media. ¿Queda claro? ¿Sí? Esta es una T de student. ¿Sí? Prueba T para igualdad de medias. ¿Ok? Ujú. Si nosotros vemos un metaanálisis y ocupamos este forest plot, es exactamente lo mismo. En un grupo metemos 34.2 con su desviación estándar 1.7. Y en el otro grupo metemos 32.85 con su desviación estándar de 2.7. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Bueno, lo que se obtiene es una diferencia de medias. La diferencia entre este grupo menos este otro grupo es igual a menos de 1.35. 1.35. Y entonces aquí dice, ¿a favor del tratamiento A o a favor del tratamiento B? Y entonces, aquí, ¿qué encontramos? ¿Cuál fue el tratamiento que le fue mejor? ¿El A o el B? Ve. Y ve. El B fue donde bajaron más de peso. Entonces, aquí lo que encontramos es que efectivamente este tratamiento favorece al tratamiento B. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto, Jaime? ¿Cuánto bajan de índice masa corporal? 1.35. 1.35. 35. Sin embargo, lo que encontramos aquí es que esto es no estadísticamente, ¿verdad? Dijimos que no, estadísticamente No es no era significativo. significativo, ¿no? Ese no significativo, que sería una diferencia de medias de 1.35 con un intervalo de confianza que va de 0.09 a 2.75, como es este que vemos aquí abajo, decimos, no es significativo, pero ojo, se queda en la rayita, ¿no? Apenas ya está Casi tocando, cruza. apenas está cruzando. ¿Cuánto está cruzando, Aurea? 0.05. 0.05. 0.05 de índice de masa corporal, ¿no? 0.05 de índice de masa corporal lo pierde uno al ir al Al baño. no, al correr, ¿no? A correr, iba a decir yo. Es lo que yo iba a decir, a correr, ¿no? Ahí pierde 1.5. Es decir, que este resultado podríamos decir que no es estadísticamente significativo, pero quizás sí podría ser clínicamente relevante, ¿sí? Y entonces, los metaanálisis lo que hacen es que buscan estudios parecidos. En este caso ya hay dos estudios parecidos, el de la doctora Marcela Pérez Rodríguez y del doctor Hecatl Rivera Ruiz, ¿sí? Y los dos estudiaron lo mismo. Y los dos, no crean que es por un ejemplo ya preparado, ¿eh? Los dos resulta que hacen la misma diferencia de medias, tienen los mismos resultados, 34.2 con una desviación estándar de 1.7 y una media de 32.85, los dos lo mismito, ¿y qué creen que pasa? Bueno,
Pues en primer lugar, la doctora Marcela Pérez resulta que estudió a menos pacientes. ¿Ya vieron? ¿Cuántos pacientes estudió? 10, Perfecto. ¿Y el doctor Rivas? 20. 20. Perfecto. Lo que hace el metaanálisis es que suma estos dos valores, suma los dos valores y 10 más 20 igual a 30, suma los pacientes totales. Y entonces, a la hora de sumar los pacientes totales, lo primero que vemos es los resultados individuales. Como Marcela estudió a poquitos pacientes, el intervalo de confianza es grande, Más amplio. más amplio. En cambio, el doctor Rivas estudió más pacientes, el doble de pacientes. ¿Y qué pasó con el intervalo de confianza del doctor Rivas? Se va le hizo cerrando. chiquito, ¿no? Pobre doctor Rivas. Tanto conocimiento, pero con un intervalo chiquititito, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, este intervalo de confianza está pequeñito. Pero cuando sumo el esfuerzo de los dos artículos, lo primero que encuentro es que el resultado es estadísticamente significativo, como lo pueden ver aquí, ¿no? Aquí salió de menos 0.21, pero este es un error. En realidad es de 0.21 a 2.49. Este es un error que yo tuve en la revista, pero es de 0.21 a 2.49. O ¿Se sea, no entiende esto? cruzó la línea. Ya no cruzó la línea. Está muy cerca de la línea, pero no cruzó la línea. ¿Ok? Entonces, cuando esto pasa, lo primero que vemos es que la prueba para el efecto total, es estadísticamente significativo. Punto cero. ¿Sí? 0.02. Ahora sí es significativo, no toca la unidad y podemos decir que sí, efectivamente, el tratamiento B es mejor que el tratamiento A. Pero otra cuestión que podemos ver, además de ver esto, es si es un principio básico de la ciencia, ¿no? El principio básico de la ciencia es que sea reproducible. Algún día lean este artículo, este libro está buenísimo. Y entonces, en este artículo, que se llama Bad Science, lo que dicen es que cuando un investigador dice que encontró algo, pero otro investigador en otro lado del mundo o en otra circunstancia no encuentra que sea estadísticamente significativo o resultados iguales, entonces decimos que no se reproduce, o sea, no hay reproducibilidad de las variables. Y entonces, cuando decimos que tenemos resultados que son robustos y reproducibles, eso lo medimos en estos metaanálisis con algo que se llama heterogeneidad. La heterogeneidad que está aquí, ¿sí? Aquí está. Lo que hace es que te hace una prueba de chi cuadrada, de uno contra el otro, y te da un valor de P. ¿Qué significa el valor de P en estos casos? En este caso, el valor de P salió que es de 1. ¿Qué creen que significa, Jaime? No, pero salió de 0, ¿no, Doc? No. La chi cuadrada La chi cuadrada de 0. es de 0, Y con luego un de grado F. de libertad, Ah, pero ya. el valor Ajá. de la probabilidad de que esto se deba al azar es de 1. Entonces, ¿qué es lo que significa? Se acerca el 1. Que es cierto, ¿no? Que no hay error, ¿no era eso? ¿No? Es que depende del grado de libertad, los valores, ¿no? Para ver si tiene significado Sí, en el estadística. valor de P se hace asumiendo los grados de libertad, sí es cierto, pero no. Lo que queremos saber es qué significa el valor de P. O sea, cuando estamos hablando de qué significa el valor de P. pues Pues si una hablamos diferencia Que es algo- significativa o no, ¿no? ¿Qué es significativo? que no Uno se a la atribuye al vez. azar algo, ¿no? Uno a la vez. Sale, Jaime, es tu turno. ¿A qué? Que no se atribuye al azar. Que no se atribuye al azar, hijo. A ver, no, a ver, Aurea, te toca a ti. ¿Si es significativa o no es significativa? ¿Qué Nuestro significa el estudio. valor de P? Sí, ya sé, el punto crítico es 0.5 y con 0.5 digo que es estadísticamente significativo. Y entonces digo que es estadísticamente significativo, entonces digo que debido a que la diferencia que se encontró aquí es estadísticamente significativa a favor del tratamiento B, con un punto de corte de 0.05. Sí, eso está bien. Pero ¿qué significa qué es el valor de P en general? Andy.
Pues es que yo pensaba que tiene que ver con la probabilidad de que se deba al azar, el error se deba al azar o sea una diferencia real, ¿no? Tenemos una ganadora en esto. Entonces, Andy, la P significa la probabilidad de que el evento que yo estoy viendo se deba al azar. ¿Ok? Entonces, ¿de cuánto a cuánto van los valores de P? Javier, ¿cuáles son los valores de P? ¿De cuánto a cuánto son los valores de P? Pues desde 0.05, que es menos, la probabilidad de vida al azar es del 5%, Negativo, no. Jaime, ¿de cuánto a cuánto va? Javier dijo que desde 0.5, no. Ese es el punto de corte para decir que algo es significativo o no significativo, con una probabilidad del 95%. De -1 a 1, no, ¿verdad? De -1 a 1, no. No, porque entonces tendrías de -1 a 1, tendrías, no, hombre, que no tengo nada de probabilidad de que ocurra y uno, no, sí, toda la probabilidad. Ok, no. 0.1. De 0 a 1. Por eso es que podemos hablarlo en porcentaje. Por eso cuando el valor de P es de 0.05, luego entonces lo que decimos es que la probabilidad de que se deba al azar es Del 5%. el 5%. Exactamente. Y entonces aquí el valor de P salió de 1. Y lo que está midiendo la prueba es una prueba de heterogeneidad. ¿Qué significa heterogeneidad, Aurea? Recuerdo haber leído que mide o se enfoca mucho a las variables que estamos comparando. A ver. Habíamos dicho que hay dos cosas. Sí, Javier. Pues aquí, como estamos usando dos estudios, queremos ver qué tan similares son o qué tan En la parejos son, población. ¿no? ¿Qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos? Heterogéneo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Sí, homogéneo sería los dos son piedra o los dos son papel o los dos son tijeras. ¿Sí? sí, Heterogéneo sería que uno fuera, tijeras y otro papel. si fuera uno tijeras y el otro papel, entonces sería heterogéneo. Y el valor de P sería de menos de 0.05. Si fuera heterogéneo. Claro, porque es una prueba de heterogeneidad. Y Ah, ok. entonces, aquí la prueba de heterogeneidad, para hacerlo más sencillo, se inventaron un valor que le llaman la I cuadrada, que es este valor que está aquí. Entonces, la I cuadrada va de 0, que es totalmente homogéneo, papel y papel, hasta 100, que sería papel y tijeras. ¿Sí? Heterogéneo, 100% de heterogeneidad o 0% de heterogeneidad. ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? ¿Sí, sí? sí. Muy bien, entonces ya va. Tiempo de examen. Saquen una hoja. Ah, no es cierto. No, pero entonces aquí quiere decir que estos estudios no son heterogéneos, Es decir, son homogéneos, pues, ¿no? son homogéneos porque son igualitos. ¿Ya Por viste? eso sale uno exactamente. Entonces sale uno exactamente porque lo pusimos de ejemplo, entonces aquí podemos verlo como son idénticos. Sí. Pero vamos a ver ahora, ¿no? Ahora tenemos 3 estudios. Marcela Pérez, Rivas Ruiz y Juan Talavera. Ay, Juan Talavera otra vez, ¿no? Pinches. Dije que son compinches, ¿no? Están haciendo su mismo estudio para publicarlo y hacerse famosos. Bueno, y entonces vean qué ocurre aquí. Aquí lo que ocurre es que ahora el tratamiento A tiene 32.85, justo con lo Al que había revés. sido el tratamiento B. Y 34.2 el de este otro lado. ¿Sí ven? Lo Sí. único que hice fue, por ejemplo, modificarlo. Ahora vamos a leer qué dicen los resultados. ¿Qué dice el rombo final, que es el rombo del efecto final? Javier, Pues está atravesando la unidad, ¿no? Para ¿ok? Y los cuando dos lados. atraviesa la unidad del cero, ¿qué quiere decir? Que no No son es significativos. significativo, ¿no? No, pues así como digo que se está controlando el coronavirus, como le digo que no se está controlando, ¿no? O sea, como que puede ser que sí, pero también puede ser que no, ¿no?
Pero lo más seguro es que quién sabe. Análisis para saber si los... ¿Ok? Ahora vamos a ver la prueba de heterogeneidad áurea. ¿De cuánto salió? De 0.005. ¿Qué significa? Que sí es Que sí es heterogéneo. negativo. Que sí es heterogéneo. Ujú. Andy, ¿qué tan heterogéneo son los resultados? Pues según la I cuadrada, el 81%. Ya son muy diferentes. Bravo, Andy. Andy, estás dando la nota el día de hoy. Qué barbaridad. Ya Vienes con todo. desperté. Sí. Que te dijeron que los pediatras van a ver adultos, despertaste. Ya te veo calculando NPTs para adultos. Voy a tener que Disfrazada. tomar un curso acelerado, aminas, ¿no? ¿Cómo tratar un paciente adulto, ¿no? Bueno, entonces entonces les enseñé con esto lo que es la prueba de heterogeneidad. Ahora vean, la prueba para el efecto general ya es de 1. Es decir, que el resultado que se puede obtener, pues, híjole, pues puede estar a favor de A o puede estar a favor de B, ¿no? O sea, están en A o en B, pero fue el puro azar. ¿Quedó claro? Ujú. ¿Sí? Entonces, estos modelos igual pueden ser para cuando, eh, eh, hago desenlaces dicotómicos, ¿no? Entonces, cuando hago desenlaces dicotómicos, ¿no? Lo que calculo son ORs, ¿no? Y entonces en ese cálculo de ORs es donde yo puedo, si son estudios transversales, hago cálculos de OR. Si son estudios longitudinales, hago cálculo de riesgo relativo. ¿Ok? Pero también puedo hacer cálculos de reducción absoluta de riesgo y puedo hacer cálculos de hazard ratio o híbrido de riesgo. ¿Sí? Y entonces aquí, a los 10 minutos que nos quedan, ahora vamos a intentar interpretar los resultados de este metaanálisis, estimado Javier. Si nos pudieras ayudar a entender este metaanálisis. Bueno, están analizando 3 estudios, tratamiento A, tratamiento B, igual para control de peso. Los 2 primeros estudios salen a favor del tratamiento A, el tercer estudio ¿Sí? sale a favor del tratamiento B, ¿Sí? y el rombo de metaanálisis de los 3, pues aparentemente está a favor del tratamiento A, ¿Ok? con un odds radio de 0.47 y un intervalo de 0.23 y 0.95, que es a favor del tratamiento A y es significativo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. La heterogeneidad, por la prueba de chi cuadrada, pues dice que sí son muy heterogéneos porque tiene una P de 0.0001 y la I cuadrada de heterogeneidad nos dice que son 89, son estudios bastante diferentes, ¿no? Pero ese entonces diría que no son estudios comparables. Sí, son comparables, son totalmente comparables porque se hacen comparables cuando yo leo el diseño del estudio. Por la metodología. Claro, yo veo qué pacientes fueron los que incluyeron. Lo que yo veo aquí es que no son reproducibles, es decir, que no son homogéneos, que los resultados todavía no están tan característicos. Los resultados, no hay un consenso general sobre el uso del medicamento. Y por eso entonces, ¿cómo concluiríamos este estudio? ¿Sí sugeriríamos, recomendaríamos el tratamiento A o diríamos que es no concluyente? Tú dime. Pues Yo diría que el tratamiento A ha demostrado que estadísticamente, ¿sí? Que va de 0.47 a 23.95, ¿sí? uh-huh. Que estadísticamente sí son distintos y parece que favorecen. Uh-huh. Sin embargo, requiere hacer un análisis que sea más robusto que esta diferencia por efectos fijos. Cuando estos análisis salen con una heterogeneidad alta, entonces los análisis no pueden ser por efectos fijos, sino no pueden ser por efectos fijos, sino tienen que ser por efectos aleatorios. ¿Ves aquí? Ajá. Exactamente igual que como veíamos en la TED Student, lo que tenemos que ver son las pruebas de igualdad de varianza
o las pruebas de heterogeneidad que se presentan. Si en este caso las varianzas fueran distintas, heterogéneas, entonces tendríamos que cambiar el cálculo del grado de libertad y la significancia podría variar, aunque no varía la diferencia. Las diferencias. Lo que hacen estos datos es que hace que el intervalo de confianza se haga grande, ¿ok? Entonces, cuando lo estoy haciendo por efectos fijos, el intervalo de confianza es chiquito. Pero cuando lo analizo por efectos aleatorios, el intervalo de confianza se hace grande. En este caso es por efectos fijos, pero cuando lo hago bien, lo tengo que hacer por efectos aleatorios, como este caso. En el caso de los efectos aleatorios, lo que sucede es que el intervalo de confianza se hace enorme, ¿ok? Y entonces me tengo que fijar muy bien en un metaanálisis de que si este valor que me dio aquí de 89, yo me tengo que fijar que el análisis se haya hecho por efectos aleatorios. O sea, no permitiría yo que se hiciera por efectos fijos. ¿Se entiende? Por la heterogeneidad. Debido a la heterogeneidad, exactamente. ¿Sí? Y entonces, si yo tomo en cuenta todo eso, yo diría que los resultados son estadísticamente significativos y que parece que van a mejorar a los pacientes con tratamiento A. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no en todas las poblaciones se presenta de la misma manera. ¿Ok? ¿Sí, sí? Sí, digo, a veces escucha uno, ¿no? Que aunque el análisis esté a favor de un fármaco, pero esa heterogeneidad, ¿no? Como que denosta el estudio porque es muy heterogéneo. ¿Eso es real, Doc, o no es real? Mira, vamos a analizar el mismo estudio con los mismos datos, pero ahora fue un ensayo clínico prolectivo, ¿no? Entonces, en este ensayo clínico prolectivo, en lugar de que calcule yo ORs, tengo que calcular riesgo relativo. Entonces, en este riesgo relativo, vean lo que pasa. Es heterogéneo, 84% de heterogeneidad, ¿sí? No, el intervalo de confianza es significativo porque no toca la unidad, ¿sí? La P es de 0.4, pero fue analizado por riesgos fijos, por métodos fijos. Entonces, ahora lo analizo por métodos aleatorios y ¿qué creen que fue lo que pasó? Se vuelve no significativo. Los mismos datos. Ahora, el rombo, ¿qué fue lo que pasó? Encuentren las tres diferencias. Cruza la unidad y se amplía el rango. Excelente. Lo que decíamos, en efectos fijos, el intervalo de confianza es chiquito, muy confiable. Pero en efectos aleatorios, ¡rum!, como el Viagra, se hace grandote. ¿Sí? ¿Se entiende? El efecto aleatorio es como el Viagra, hace grandotes los intervalos de confianza. Aurea, no le entendiste al chiste. No entendiste para nada el chiste porque te estabas durmiendo. Qué barbaridad. ¿Sale? Y entonces, esta es, cuando se hacen este tipo de análisis, ya se pueden concluir más cosas. ¿Qué concluiríamos ahora? Jaime. ¿Cuáles serían las conclusiones? ¿Perdón? ¿Cuáles serían las conclusiones ya con este análisis? Pues que pues favorece más hacia el tratamiento B, pero habría un grupo en el que... Aurea. Andy. Que no es significativo, ¿no? O sea, no hay una diferencia entre el tratamiento A y el B y no hay una diferencia significativa porque cruza la unidad, ¿no? Ok, Javier, si estuvieras en un congreso, ¿cómo lo dirías? Pues como lo dijo Andy, no hay diferencia entre el copión, eres un copión. Tratamiento B. Bueno, más bonito porque lo que diga la con palabras apropiadas. Pero habría que hacer más estudios para verificar o no sé, pero de momento es no concluyente, es lo que dicen los metaanálisis, ¿no? Okay.
Bueno, entonces, en este caso yo lo que diría es, aunque se han encontrado estudios promisorios que han demostrado que el tratamiento B puede ser mejor, al hacer los análisis, hasta este momento no se han encontrado diferencias a favor del tratamiento B. Por el momento no hay mejoría de uno frente al otro. ¿Sí?